Cuando un humano entra en un mundo alienígena, blindado y sin experiencia, aún no sabe que lo que le espera no es solo un desafío, sino un ser que pondrá a prueba los límites del coraje, el ingenio y la confianza. El humano cruzó la entrada del palacio alienígena con toda la seguridad que su entrenamiento le permitía, aunque el suave zumbido bajo el suelo le hizo dudar si caminaba sobre tierra firme o sobre algún tipo de luz líquida. El salón se extendía infinitamente ante él. Paredes de cristal translúcido que curvaban la tenue iluminación en patrones cambiantes que danzaban como cintas vivientes. Cada paso producía un leve eco, aunque se dio cuenta demasiado tarde de que algunos de los ecos no eran suyos. Eran distorsiones sutiles y deliberadas del propio suelo, diseñadas para hacer dudar a los intrusos de su pisada. Se removió incómodo. Las pesadas placas de su armadura tintinearon en señal de protesta y maldijo entre dientes. Había sido poco práctico, pero había insistido en ello. Quería parecer formidable, dominar la sala con la fría autoridad de un guerrero. En cambio, se había dado a conocer principalmente como alguien desesperado por mantenerse en pie en terreno desconocido. Sobre él, en un balcón que parecía esculpido en plata líquida, apareció la princesa alienígena. Su presencia era inmediata, imposible de ignorar. Se apoyó ligeramente en el borde, sus largas orejas élficas captando y reflejando el brillo ambiental, dándole un alocasia etéreo. Sus ojos, una llamativa mezcla de jade y oro, lo observaron con una especie de diversión que le revolvió el estómago. Sintió el impulso de hacer una reverencia o tal vez huir, pero su entrenamiento le decía que ninguna de las dos cosas sería del todo apropiada. En cambio, intentó dar un medio paso hacia adelante, lo que produjo un chirrido metálico torpe cuando una de sus sombreras se movió incorrectamente. Maldijo de nuevo, murmurando algo sobre moduladores de gravedad infernales, y sintió que la comisura de sus labios se contraía. Ese movimiento fue la primera señal de que su situación le resultaba más entretenida que alarmante. ¿Se supone que eso es intimidante?, preguntó, con una voz ligera y melódica que resonó fácilmente por el pasillo. No era un desafío. Todavía no. Era una pregunta envuelta en seda burlona. El humano abrió la boca para responder, pero la palabra se quedó atascada entre su cerebro y sus labios blindados. En cambio, asintió rígidamente, esperando que se interpretara como solemnidad en lugar de pánico. Detrás de él, un par de lámparas flotantes ajustaron sus ángulos, inclinándose lo suficiente como para proyectar una sombra que parecía un tercer ojo en su placa pectoral. Lo notó e hizo una mueca. Ella soltó una risa, suave pero innegablemente aguda, un sonido que resonó como campanillas en una suave brisa. Realmente te tomas sus disfraces en serio, ¿verdad?, dijo, señalando la armadura pulida. Se podía ver un reflejo en ella, tal vez una señal para los barcos que pasaban. Su tono no contenía malicia, solo diversión teñida de curiosidad, pero las palabras lo golpearon como un meteorito inesperado. Exhaló audiblemente, dándose cuenta de que ella había perforado la primera capa de sus pretensiones humanas. Intentó recuperar la compostura, flexionando los dedos encerrados en guanteletes de metal, y trató de humor. Un torpe y oxidado intento humano de encanto. Al menos los barcos no me confundirán con un huésped habitual, dijo, sin estar seguro de si sonaba a broma o a súplica de aceptación. Ella inclinó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos en fingida consideración, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba de nuevo. Dijo, una defensa razonable, aunque un poco predecible. Tengo que decir que esperaba más ingenio de tu especie. Bajó del balcón con una gracia fluida. Cada movimiento tan preciso que incluso la más leve ondulación del suelo bajo ella parecía intencional. Su cabello plateado captó la luz iridiscente, cada mechón creando tenues destellos, casi como polvo de estrellas atrapado en movimiento. Y sin embargo, a pesar de su realidad, había algo desarmadoramente humano en la forma en que se movía, la forma en que sus labios se contraían con humor mientras caminaba. El humano se movió nervioso, tratando de mantener el equilibrio entre parecer inquebrantable y no tropezar con alguna anomalía tecnológica oculta que pudiera lanzarlo contra el techo. Había sido entrenado para la diplomacia, para el combate, para navegando por culturas alienígenas hostiles. Pero nada en su preparación tuvo en cuenta a una aristócrata alienígena que era a la vez tan juguetona y tan agudamente observadora. Todo el salón parecía tener vida, y él sintió simultáneamente la presencia más importante y más insignificante dentro de él. Orbes flotantes se desplazaban perezosamente sobre su cabeza, proyectando suaves patrones holográficos de planetas en rotación, cuyos colores alteraban sutilmente a medida que ella se acercaba.
Se detuvo a unos pasos de distancia, juntando las manos y dejando que una leve sonrisa asomara en su rostro. Ustedes, los humanos, son divertidos, dijo. Todo ese metal, todo ese entrenamiento, y aún así entran como un recién nacido tratando de imitar a un depredador. Parpadeó, una chispa de humor rompiendo su ansiedad. Puedo asegurarles que lo hago mejor de lo que parezco, respondió, y las palabras le valieron una ceja arqueada. No exactamente aprobación, pero sí reconocimiento del esfuerzo. Ella volvió a reír, el sonido resonando de una manera que le hizo sentir como si el palacio mismo apreciara la broma. Una baja vibración viajó a través del suelo cuando un panel cercano se movió ligeramente, revelando un tenue corredor que conducía más adentro del palacio. No era una amenaza, todavía no, solo un recordatorio de que este mundo estaba lleno de sorpresas, algunas mecánicas, otras biológicas, todas sutilmente diseñadas para poner a prueba a aquellos que vagaban con demasiada audacia o con demasiada torpeza. Ella hizo un ligero gesto hacia el pasillo con una mano delicada y pálida, las largas orejas enmarcando su rostro en un arco de elegancia casi perfecto. ¿Continuamos o prefieres entretenerme un poco más con esa magnífica armadura tuya? Él tragó saliva con dificultad, sintiendo una mezcla de temor y anticipación. Guíame, dijo, y logró esbozar una pequeña y genuina sonrisa. La princesa inclinó la cabeza, y mientras caminaban, una suave onda de luz lo siguió, respondiendo a su presencia de maneras sutiles, casi juguetonas. Cada paso revelaba otra capa de este palacio alienígena, paredes que respiraban con débiles pulsos de color, techos que reflejaban constelaciones imposibles y paneles de suelo que parecían zumbar con silenciosa diversión. A medida que se adentraban, el humano no pudo evitar notar detalles. La forma en que sus orejas se flexionaban ligeramente a concentrarse, el sutil arqueo de su ceja que sugería que estaba calculando, no solo observando, y el destello de diversión que nunca se desvanecía por completo. El humor había disipado parte de la tensión, pero la imprevisibilidad del entorno lo mantenía en vilo, constantemente consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar no solo vergüenza, sino consecuencias mucho más allá de una reprimenda cortesana. Y, sin embargo, en medio de toda la extrañeza ajena y las miradas burlonas, una extraña sensación de claridad se instaló en él. Este encuentro, con su mezcla de humor, desafío y gracia inesperada, definiría los límites de la confianza y la comprensión para los acontecimientos venideros. La princesa que caminaba a su lado era una paradoja viviente, formidable pero juguetona, extraña pero sorprendentemente cercana. El humano sintió los primeros atisbos de genuina curiosidad y tal vez incluso admiración mientras las suaves y sensibles luces del palacio se ajustaban a su paso, iluminando no solo el salón, sino también las posibilidades de conexión entre mundos que hasta ahora habían estado separados. El pasillo terminaba en una vasta cámara donde las paredes se curvaban de forma imposible, y el aire vibraba con una leve estática, como una energía nerviosa a la espera de ver qué sucedería a continuación. Ella avanzó con confianza, lanzándole una mirada de reojo, con las orejas captando la luz como faros gemelos. «Prepárate», dijo con un tono burlón, pero extrañamente sincero, porque las cosas no se desarrollarán según tus expectativas humanas. Él asintió, ocultando una sonrisa, dándose cuenta de que la aventura y las pruebas de ingenio, valentía y compostura apenas habían comenzado. Y de alguna manera, en ese instante, la armadura metálica se sintió menos como un escudo y más como una invitación a demostrar que la fuerza humana podía significar algo más que simple metal. La cámara esperaba, viva, curiosa y lista para el siguiente paso en falso o movimiento astuto. Y el humano sabía, a pesar de todo el humor y la extraña luz, que este encuentro con la princesa alienígena marcaría el comienzo de algo mucho más grande de lo que aún podía comprender. La cámara respiraba con una luz pulsante lenta. Las paredes se movían imperceptiblemente como si estuvieran vivas, observando a la pareja que acababa de entrar. El humano se detuvo a mitad de paso, maravillado de cómo el suelo parecía ondular levemente bajo sus botas, enviando pequeñas, casi juguetonas. Un escalofrío le recorrió las piernas. Hacía tiempo que había renunciado a intentar predecir lo que sucedería a continuación. Cada superficie, cada ángulo, parecía diseñado para provocar y confundir. Sobre él, esferas flotantes de suave luminiscencia giraban perezosamente, proyectando reflejos prismáticos en las paredes. Una de ellas se acercó a su hombro como si tuviera curiosidad por saber si era peligroso, divertido o simplemente torpe. Flexionó los dedos, dejando escapar una pequeña risa, y la esfera se inclinó ligeramente, casi en señal de reconocimiento.
La princesa alienígena dio un paso al frente, moviéndose con una gracia tal que la gravedad misma parecía una molestia. Sus orejas, largas y elegantes, se crisparon levemente mientras lo observaba, captando la luz como filamentos plateados. Se detuvo junto a un gran panel incrustado en el suelo, que brillaba tenuemente con una serie de intrincados patrones geométricos. Con un movimiento de muñeca, el panel se elevó como una suave ola, revelando una escalera que descendía a una cavidad resplandeciente. «Cuidado», dijo, con voz melodiosa y divertida. «Me han dicho que a algunos humanos les resultan inquietantes estos suelos interactivos». Dejó que su mirada se detuviera en él, burlándose como invitándolo a tropezar. Él tragó saliva y dio un paso adelante, sus botas golpeando los escalones brillantes con suaves clics. Cada paso producía un tenue tono musical, una escala apenas audible que parecía burlarse de su cuidadoso paso. «Estoy bien», murmuró, aunque el sonido se perdió entre los suaves ecos del pasillo. La princesa ladeó la cabeza, una leve sonrisa asomando en sus labios, y sus orejas se movieron en un sutil ritmo que parecía casi una risa sin sonido. «Bien», repitió, claramente poco convencida, aunque imagino que tu confianza sería más convincente sin la banda sonora. Extendió la mano, rozando la pared mientras descendían. La superficie respondió, los patrones cambiando bajo su tacto, tenues luces asando sus dedos como luciérnagas atrapadas en pleno vuelo. El humano observaba, fascinado y ligeramente intimidado, tratando de no tropezar en las escaleras que parecían palpitar con personalidad. A mitad de camino, un zumbido bajo resonó en la cámara. Un panel en la pared se deslizó, revelando un extraño artilugio, una especie de esfera suspendida cubierta de diminutas estructuras cristalinas giratorias. Se inclinó hacia él al acercarse, proyectando un mapa holográfico de las constelaciones cercanas. Un cristal giraba más rápido que los demás, enviando pequeñas chispas de luz por la cámara, y la princesa arqueó una ceja. «Curioso, ¿no?», preguntó. «Escanea las intenciones de quienes entran. Sospecho que te encuentre entretenido». El humano se inclinó más, entrecerrando los ojos para ver las proyecciones, e hizo una pequeña broma irónica. «Siempre quise protagonizar un espectáculo de luces alienígenas». La princesa rió, un sonido musical brillante que hizo que las luces ondularan en respuesta. «Oh, serás una estrella», dijo ella, aunque no necesariamente de la manera que esperas. Sus ojos brillaron, insinuando travesura. Al pie de las escaleras, la cámara se ensanchó, abriéndose a un vasto atrio con plataformas flotantes que se desplazaban perezosamente en el aire. Pequeños campos de gravedad mantenían cada plataforma en constante movimiento, meciéndose suavemente como boyas en un mar cósmico. El humano vaciló en el borde de la primera plataforma. Era lo suficientemente transparente como para que pudiera ver el abismo resplandeciente debajo, y la idea de un paso en falso le produjo un escalofrío nervioso. La princesa, ya en la siguiente plataforma, miró hacia atrás con una inclinación burlona de cabeza. «Si te caes, recuerda que el orgullo pesa más que la gravedad». Tragó saliva, dio un paso adelante y sintió que la plataforma se ajustaba casi imperceptiblemente bajo él, estabilizándose como si se divirtiera con su cautela. «Prefiero mantener mi orgullo intacto», dijo, esbozando una sonrisa forzada. Una de las esferas flotantes más pequeñas pasó zumbando, y él la golpeó por reflejo, lo que provocó otra risita suave de la princesa. A medida que avanzaban, el atrio revelaba más maravillas. Corrientes de luz líquida se arqueaban por el espacio, coalesciendo en símbolos y formas flotantes que se mantenían suspendidas durante segundos antes de disolverse. Pequeñas criaturas mecánicas se movían ágilmente entre las luces, sus movimientos erráticos pero precisos, añadiendo un encanto caótico a la escena. La princesa seguía cada una de sus reacciones con gran interés, notando la mezcla de asombro, humor y apenas. «Miedo reprimido. Ustedes, los humanos, son divertidos», dijo, con un tono a la vez burlón y sincero. «Tan predecibles y, sin embargo, capaces de gestos sorprendentes». En un momento dado, pisó una plataforma que tembló bajo sus pies y, en un movimiento reflejo, casi tropezó con una criatura flotante con forma de pájaro cristalino. La atrapó torpemente, produciendo un chillido entre un jadeo y una risita. La princesa rió a carcajadas esta vez, y el sonido resonó por todo el atrio. «Impresionante», dijo. «La mayoría pierde la compostura por completo. Tú tropiezas con estilo». Sus orejas se movieron con deleite, captando el espectro de colores de la luz líquida. Llegaron a un enorme arco en el extremo opuesto del atrio,
inscrito con runas brillantes que parecían palpitar al ritmo del latido del corazón del humano. O al menos esperaba que fuera el suyo. La princesa se detuvo frente a él, con las manos ligeramente entrelazadas, y se volvió hacia él. Más allá de este arco, dijo con voz juguetona pero pausada, verás cosas se pondrán a prueba no solo tu valentía, sino también tu imaginación, y espero comentarios ingeniosos, o al menos una sincera perplejidad. Él hizo un saludo burlón, sintiéndose a la vez ridículo y extrañamente eufórico. Haré lo mejor que pueda, dijo, y el arco respondió, resplandeciendo con una luz como en señal de aprobación o burla que no pudo discernir. Al cruzarlo, una sutil corriente de aire les alborotó el cabello, y la cámara tras ellos pareció ondular y asentarse como si suspirara. La expresión de la princesa se suavizó lo suficiente como para que vislumbrara una curiosidad no atenuada por Hest. Ella lo estudiaba, evaluando no solo sus reacciones, sino también su carácter, sin dejar de ser completamente impredecible. El humano comprendió, con una mezcla de alivio y aprensión, que el humor y la resiliencia podrían ser sus mejores armas aquí, más que cualquier armadura, más que cualquier habilidad. El camino que tenían delante brillaba, un corredor ondulado bordeado de estructuras cristalinas que refractaban la luz en todas direcciones. La siguió, con pasos ligeros, listo para encontrarse con maravillas que desafiarían tanto la lógica como las expectativas, y para sortear las curiosas, juguetonas y ocasionalmente peligrosas pruebas que la princesa había diseñado. En algún rincón de su mente, se permitió una leve sonrisa. Tal vez sobrevivir a sus desafíos requeriría coraje, pero reírse de ellos en el camino podría ser igual de importante. Cada paso a través del reluciente corredor se sentía como una invitación, no solo a atravesar un espacio, sino a participar en una sutil danza de ingenio, coraje y curiosidad. Una que pondría a prueba los límites de su conexión de maneras tanto humorísticas como profundas. Y en esa cámara llena de luz, que zumbaba suavemente, con la princesa al frente y los símbolos flotantes girando a su alrededor, se dio cuenta de que este mundo alienígena estaba tan vivo y travieso como ella, y que por primera vez estaba verdaderamente presente en él. La habitación se abrió repentinamente, como si las paredes mismas hubieran decidido abrirse en cortés anticipación, revelando un vasto espacio que se sentía a la vez infinito e íntimamente contenido. Suaves haces de luz arqueaban desde pilones flotantes, iluminando el suelo en un mosaico de patrones cambiantes, cada uno vivo, cambiando sutilmente con cada movimiento de los que estaban dentro. El humano entró con cautela, sus botas produciendo leves ecos que parecían inusualmente fuertes en la quietud de la cámara. La princesa alienígena ya estaba allí, de pie cerca del otro lado, una mano rozando a su alrededor. Una consola flotante proyectaba tenues esquemas translúcidos de tecnología desconocida en el aire. Sus largas orejas de estilo élfico captaron el brillo de cada rayo de luz, enmarcando su rostro con una elegante precisión, dándole una aura a la vez imponente y sorprendentemente accesible. Ella lo miró con un leve y burlón arco de ceja. «Has llegado hasta aquí sin tropezar ni asustar a una criatura holográfica», dijo con ligereza. Su voz resonó por la cámara, melódica pero juguetona, como si le divirtiera más el viaje que el destino, una hazaña notable para un humano con armadura. El hombre se movió incómodamente, dándose cuenta de que el tintineo metálico de su traje lo hacía sonar como una marioneta de confianza exagerada. «Estoy mejorando», murmuró, intentando ser gracioso, aunque salió como algo entre una risa y una tos. Ella arqueó una ceja, claramente entretenida. La cámara misma pareció responder, los pilones flotantes pulsando suavemente al ritmo de sus voces. Uno de los paneles cercanos proyectaba una simulación en miniatura de una galaxia distante, estrellas girando perezosamente en una órbita que no lograba seguir del todo. Una suave vibración recorrió el suelo, desequilibrándolo ligeramente, y maldijo entre dientes. «Cuidado», dijo ella, acercándose, la luz reflejándose en su cabello plateado. «Reacciona a la energía nerviosa. Intenta no hacer más el ridículo». Intentó sonreír con suficiencia, pero terminó pareciendo que se había tragado una raíz amarga. Ella rió, un sonido delicado y musical, y la tensión que había estado recorriendo su columna vertebral se aflojó un poco. El humor siempre había sido un puente en situaciones tensas, y ella parecía saberlo instintivamente. Se dio cuenta con una media sonrisa de que ella estaba disfrutando tanto como él. A regañadientes, comenzaba a disfrutar del espectáculo. «Ahora», dijo ella, caminando hacia una plataforma que flotaba ligeramente sobre el suelo de la cámara. Se acercó con gracia natural, una mano rozando el borde de una consola que emitió un tenue destello de luz.
Esta es la prueba principal. Señaló al humano, moviendo ligeramente las orejas con expectación. Una señal casi imperceptible que le hizo percibir de repente la delicada tensión entre ellos. La armadura, continuó, te protege. Sí, te resguarda. Pero el coraje no está en el metal. El coraje es soltar. Dudó, sin saber si lo decía metafórica o literalmente. Inclinó la cabeza, con los ojos brillando de diversión, y esperó pacientemente, como desafiándolo a comprender el siguiente paso. El humor burbujeaba en su interior, aunque intentó reprimirlo, porque la situación era absurda e intimidante a la vez. «¿Soltar? ¿Dices?», murmuró, con la voz temblorosa, mezcla de nerviosismo y sarcasmo. «¿Hay un manual para esto?». Levantó una mano delgada, con los dedos largos flexionándose con sutil elegancia, y negó con la cabeza. «No hay manual. Lo descubrirás en la práctica». Los pilones flotantes se movieron, alineándose en arcos que formaban una especie de arena invisible. La luz proyectaba sombras angulares. Respiró hondo y buscó los cierres de su armadura. Las articulaciones metálicas protestaron con leves chirridos, el sonido amplificado por la acústica de la cámara. Ella no se movió, no comentó. Simplemente observó, con un leve raso de sonrisa en los labios. El humor lo impulsó de nuevo. Una pequeña parte de él imaginó que la armadura podría tener voluntad propia, reacia a ser retirada en una corte tan extraña. Con un pequeño y decidido gruñido, desabrochó una pieza, dejándola caer al suelo brillante con un resonante estrépito que resonó débilmente. Los ojos de la princesa parpadearon con interés. Placa por placa, el humano se quitó la armadura, cada estrépito puntuado por una broma juguetona que murmuró en voz baja. «Casi lo logro. Espero que el suelo disfrute de mi actuación». Una suave onda de risa pasó a través de la princesa. Un sonido suave que llevaba un matiz de aprobación. Los paneles flotantes de arriba se movieron en respuesta, proyectando destellos prismáticos sobre sus brazos y pecho desnudos, reflejando el coraje que había desenterrado. Para cuando el último plato cayó al suelo con un estrépito, la cámara se había quedado en silencio. El único movimiento provenía de la luz cambiante de la propia princesa. Se acercó, sus ojos lo estudiaban sin juicio, curiosidad ni expectativa, solo presencia. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que no lo veían como un humano acorazado, sino como alguien dispuesto a mostrar vulnerabilidad en un extraño mundo alienígena. El humor y la ligereza lo habían guiado hasta aquí, pero ahora era solo el coraje lo que hablaba. La habitación, como si reconociera el gesto, pareció exhalar. Los prismas flotantes se inclinaron, sus reflejos captaron sus orejas y cabello, dándole un brillo etéreo. Finalmente habló, con voz baja y sincera, con la suficiente burla y reflexión para recordarle que la diversión nunca había abandonado la habitación por completo. «Tienes potencial», dijo simplemente, y en ese momento, el humano se dio cuenta de que el desafío no era solo sobrevivir a sus pruebas o navegar por esta arquitectura alienígena o incluso soportar la incomodidad de exponerse. El desafío y la recompensa estaban en la conexión forjada a través del ingenio. Coraje y la voluntad de mostrarse como algo más que una apariencia pulida. Se enderezó, con los brazos descubiertos y resuelto, y sostuvo su mirada. Un entendimiento tácito compartido pasó entre ellos, uno que unía especies, jerarquía cortesana y el peculiar humor de mundos alienígenas. Los prismas flotantes centellaban, las paredes palpitaban levemente y la habitación contenía la respiración, silenciosa pero expectante, esperando el siguiente movimiento en este intrincado e impredecible juego. La cámara estaba en silencio. Aunque vibraba con la sutil vida de la tecnología alienígena, las paredes se movían imperceptiblemente, como si el espacio mismo respirara con ellas. El humano caminó con ligereza por el suelo, sintiendo el pulso familiar bajo sus botas y notando cómo se había vuelto casi reconfortante después de todos estos días. La princesa caminaba a su lado, con sus orejas élficas inclinadas hacia adelante, alerta, pero su expresión era ahora más suave, más genuina que las máscaras burlonas que había usado antes. El corredor se ensanchaba más adelante, conduciendo a un alto arco flanqueado por columnas cristalinas flotantes que refractaban la luz en delicados y siempre cambiantes arcoíris. Se detuvo, contemplando la vista, dándose cuenta de que todo el palacio parecía diseñado no solo para ponerlo a prueba, sino para moldearlo sutilmente en alguien capaz de ver más allá de las apariencias, más allá de las pretensiones. Ella captó su mirada y sonrió levemente. «Sospecho que has empezado a notar cosas que quizás pasaste por alto al principio», dijo, con un tono de voz que denotaba una familiar mezcla de diversión y sinceridad.
El humano asintió, sintiendo una oleada de calidez. El humor y el coraje habían caminado de la mano a través de cada obstáculo, enseñándole que el ingenio era un escudo tan necesario como el acero, que la vulnerabilidad podía ser fortaleza cuando se manejaba con honestidad. Recordó la primera vez que pisó esos suelos extraños, torpe y acorazado, y sonrió al recordar lo lejos que había llegado, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Algunos humanos creen que el universo puede ser domado con la fuerza, continuó, mientras sus dedos recorrían una de las columnas cristalinas. Pero tú has aprendido a navegarlo con algo diferente. Curiosidad, humor, valentía. Sus orejas se movieron levemente, reflejando la luz tenue, y él sintió el reconocimiento tácito de que ella había estado observando, guiando y juzgando a su manera críptica todo el tiempo. Intentó responder con su propia broma ligera. La curiosidad parece menos letal que la fuerza, dijo. Al menos para mí. Ella rió, el sonido tan brillante que hizo que las paredes vibraran con luz reflejada. La cámara se abrió por completo a un gran salón, cuyo techo se suspendía a una altura imposible. Hilos de filamentos brillantes tejían patrones que se asemejaban a galaxias en movimiento. Plataformas flotantes se cernían en conjuntos simétricos, cada una proyectando representaciones holográficas de mundos distantes. Al pisar la planta principal, se dio cuenta de que el salón era más que una habitación. Era un testimonio, un mapa de posibilidades y el campo de pruebas final de las lecciones aprendidas. Había esperado un duelo, una confrontación, o tal vez otra prueba de habilidad. En cambio, encontró reflexión, observación y la silenciosa afirmación del crecimiento. «Mira a tu alrededor», dijo ella, acercándose con ligereza a una consola flotante que respondía con brillantes arcos de luz. «Cada elemento aquí, cada desafío que enfrentaste fue diseñado para revelar las partes de ti mismo que podrías haber ignorado. Has sido intrépido, tonto, inteligente y divertido, todo en la medida justa». Sus orejas se inclinaron ligeramente, una sutil señal de que había superado su evaluación tácita. Dejó que una sonrisa asomara, mezclando humor y alivio. «¿Divertido?», preguntó, alzando una ceja. «Prefiero encantadoramente torpe». Ella rió entre dientes, con los ojos brillantes. «Ah, sí, encantadoramente torpe». Una frase que pocos humanos podrían usar sin ironía. Una pequeña vibración recorrió el suelo, alertándolo del mecanismo final. Una plataforma central cristalina se elevó lentamente, proyectando una figura holográfica de un mundo alienígena distante. La princesa hizo un gesto hacia ella. «Aquí es donde convergen los hilos. Cada acción que realizaste, cada elección, cada broma, cada momento de vacilación, importa aquí. El universo es vasto, pero incluso la vastedad responde a aquellos que actúan con claridad e ingenio». Estudió el holograma, dándose cuenta de que el viaje era menos sobre. Conquistar el palacio era más importante que comprender las sutiles corrientes de confianza, humor y valentía que corrían bajo él. Ella lo observó en silencio, sin burlarse, sin desafiarlo, solo observándolo, con las orejas balanceándose ligeramente a compás de la luz pulsante. «¿Te sientes diferente?», preguntó. Su pregunta era sencilla, pero conllevaba el peso de cada prueba y cada paso en falso. Él la consideró, sintiendo los ecos de torpes tropiezos, ingeniosas improvisaciones y el momento en que se había despojado de su armadura ante su mirada. Sonrió. «Sí», dijo finalmente. «Me siento más ligero, más yo mismo, creo». El humor volvió a aparecer, suave y cálido, y posiblemente mejor para desenvolverme en una arquitectura extraña. Ella rió, un suave sonido musical, dejando que la tensión se disolviera por completo. Se movieron juntos hacia el centro del salón, donde la plataforma respondía a su presencia, proyectando sus siluetas junto a las estrellas y los mundos. Se dio cuenta de que el palacio, con sus plataformas flotantes, paredes pulsantes y tecnología lúdica, no solo lo había puesto a prueba, sino que le había mostrado el valor de la paciencia, del humor y de la confianza. Ella sostuvo su mirada y, por primera vez, su expresión, libre de juicios o malicia, fue reemplazada por reconocimiento y algo notablemente parecido a la admiración. «Los humanos a menudo subestiman lo que pueden soportar», dijo suavemente, «y lo que pueden inspirar en los demás. Has hecho más que sobrevivir. Te has adaptado». Él asintió. El peso del viaje se asentó en una calma y claridad satisfactorias. «No podría haberlo hecho sin las excentricidades de este lugar», respondió, dejando que el humor aflorara por completo, mezclándose con una gratitud genuina. Ella ladeó la cabeza,
Sus orejas captaron las luces refractadas y sonrió. Y no lo querría de otra manera. Ha sido una excelente compañía. Mientras las plataformas flotantes centelleaban y las luces danzaban a su alrededor, el humano sintió una sensación de plenitud, una profunda comprensión de que su crecimiento había sido tanto de percepción como de acción. El humor lo había guiado, el coraje lo había definido, y la curiosidad le había permitido ver más allá del miedo. Miró a la princesa, notando cómo su postura se había suavizado, cómo sus miradas burlonas ahora transmitían calidez, y se dio cuenta de que este viaje, extraño, impredecible y extrañamente alegre, había forjado una conexión que trascendía mundos. La cámara palpitó una última vez, una suave exhalación de luz y energía, como si el propio palacio lo aprobara. El humano se enderezó, respiró hondo y, por primera vez, se sintió verdaderamente presente en el mundo extraño. No como un extraño, no como un visitante, sino como alguien que había navegado sus caprichos, su humor y sus desafíos para emerger cambiado, templado y plenamente vivo. La princesa inclinó ligeramente la cabeza, y él ofreció una pequeña y sincera sonrisa a cambio. El humor, el coraje y la comprensión lo habían ayudado a salir adelante. Y ahora, de pie a la luz del reluciente salón, supo que cada lección, cada gesto, cada riesgo lo había llevado a un lugar de confianza, respeto y silenciosa admiración. Juntos dan un paso hacia